Cuando cumplí 70 años, pensé que lo había visto todo en la vida. Creí que nada podría sorprenderme más allá de las arrugas en mi rostro y los recuerdos acumulados en cada rincón de mi memoria. Pero nunca imaginé que la traición más grande vendría de quienes más amaban, mis propios hijos. Todo comenzó después de la muerte de su padre. Julián y Marta, mis dos únicos hijos, empezaron a mostrar una preocupación inusual por mi bienestar, o al menos eso pensé en un principio. Me llevaban al médico con más frecuencia de la necesaria. Insistían en acompañarme a todas partes y hasta me ayudaban con las cuentas del mes. Pero detrás de tanta amabilidad había un plan cuidadosamente elaborado. En un día de abril, justo después de una tarde lluviosa, Marta me llamó para decir que querían hacer una reunión familiar en casa. Queremos hablar de cosas importantes. Mamá, dijo con ese tono dulce que siempre usaba cuando quería algo. Preparé un pastel de manzana, mi favorito, y esperé ansiosa la llegada de mis hijos. Cuando llegaron, trajeron consigo una carpeta llena de papeles. Me senté en la sala, entre el aroma del café recién hecho y el crujido de la madera vieja del piso. Julián fue directo al grano. Mamá, sabemos que te preocupas por el futuro, así que hemos preparado unos documentos para protegerte. Y solo una formalidad, para que no tengas que preocuparte por nada. Me mostraron el papel. Letras pequeñas, términos legales que apenas podía entender. Dijeron que era para autorizar algunas decisiones médicas en caso de emergencia. Tanto, con miradas cómplices y falsas sonrisas, que mi corazón empezó a latir con fuerza. Pero confiaba en ellos. Siempre lo había hecho. Tomé la pluma y firmé. Esa noche no pude dormir. Algo en mi interior me decía que había cometido un error. Al día siguiente, busqué la copia del documento que me dieron. Con detenimiento. Y fue entonces cuando descubrí la verdad. No era un poder médico. Era una cesión total de mis bienes. Mi casa, mis cuentas, todo pasaba a nombre de ellos. Me habían engañado. El dolor que sentí fue indescriptible. Las lágrimas caían por mi rostro, mientras el enojo crecía en mi pecho. Pero en lugar de confrontarlos de inmediato, decidí jugar mi mejor carta. Si ellos habían sido capaces de planear esto a mis espaldas, yo también podía ser astuta. Durante semanas fingí no saber nada. Sonreía en las cenas familiares, aceptaba sus llamadas y les agradecía por preocuparse por mí. Pero en secreto, empecé a planear mi propia venganza. Escribí una carta que guardé en un lugar que ellos jamás sospecharían, dentro del mismo sobre donde estaba la copia del documento que me hicieron firmar. En esa carta les revelaba que había modificado mi testamento, que todo lo que alguna vez soñaron heredar ya no sería suyo, que mi casa ahora sería donada a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica, que mis ahorros serían destinados a becas para estudiantes de bajos recursos y, lo más importante, que todo quedaría en manos de mi abogada, a quien contacté en secreto después de descubrir su traición. Pero eso no fue todo para hacer llorar. De que mi decisión tuviera peso, grabé un video. En él contaba todo lo que había sucedido. Mostraba el documento que firmé bajo engaño, mi carta y mi verdadera voluntad. Pedí a mi abogada que lo entregara a mis hijos el día que intentaran hacer valer aquella firma fraudulenta antisti continue. Si esta historia te está impactando, te pido un pequeño favor. Deja tu like en este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más historias como esta. Pasaron algunos meses. Mis hijos comenzaron a mostrar una actitud aún más descarada. Julián, sin ningún pudor, trajo a un agente inmobiliario a casa para hacer una valoración de la propiedad. Marta ya hablaba de vender los muebles antiguos y redecorar todo a su gusto. Yo seguía en silencio, sonriendo por dentro, esperando el momento perfecto.
Ese día llegó una mañana soleada de septiembre. Me citaron en una notaría para, según ellos, formalizar algunos trámites menores. Me llevaron en coche, sin saber que yo ya había coordinado todo con mi abogada y que aquel encuentro sería el principio del fin para ellos. Aun cuando llegamos, me senté frente al notario. Julián y Marta se mostraban ansiosos, como dos buitres esperando su presa. El notario comenzó a leer el documento en voz alta. Ellos no pudieron evitar sonreír al escuchar que todo me pertenecía, hasta que llegó el momento en que se mencionó la carta adjunta, una carta que según el propio documento debía ser leída en presencia de todos. Sus rostros cambiaron de inmediato, sus sonrisas se desvanecieron, como el humo de un cigarro consumido por el viento. El notario abrió el sobre, desplegó la carta y empezó a leer en voz alta. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras que escribí con tanto dolor y coraje ahora eran escuchadas por todos los presentes. Sus mentiras quedaron al descubierto. Su codicia, expuesta, ya no eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Sabía que este era solo el comienzo de una batalla que estaba decidida a ganar. Por mí, por mi dignidad y por todas las madres que alguna vez fueron traicionadas por aquellos que juraron amarlas. La reacción de mis hijos fue inmediata y devastadora. Julián golpeó la mesa con el puño cerrado, su rostro enrojecido por la rabia. Marta, en cambio, rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración. Lo que más les dolía no era haberme hecho daño, sino que su plan perfecto se estuviera desmoronando justo frente a sus ojos. El notario, con una expresión seria y profesional, continuó leyendo cada línea de mi carta. Yo no apartaba la mirada de ellos ni por un segundo. Quería que sintieran cada palabra como una daga directa al orgullo que les quedaba. Les recordé en ese texto todas las veces que me sacrifiqué por ellos, todas las noches que pasé sin dormir cuidándolos, todas las renuncias que hice para darles una vida digna. Why al final, así me pagaban. Aun cuando el notario terminó, el silencio en la sala fue aún más pesado. Julián fue el primero en levantarse. Se acercó a mí, apuntándome con el dedo, y me dijo, entre dientes, esto no se va a quedar así, mamá, te lo juro. Yo solo lo miré y respondí con la voz más firme que pude. Ya no soy la mujer débil que ustedes creían manipular. Salimos de la notaría en direcciones opuestas, ellos murmurando entre sí, planeando su próxima jugada. Yo, por otro lado, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado de encima una losa de años de culpa y miedo. Pero sabía que aquello no era el final, era apenas el comienzo de una guerra silenciosa. Durante las semanas siguientes comenzaron a llegarme notificaciones de abogados, demandas por supuesta incapacidad mental, intentos de anular mi Nuevo Testamento, incluso visitas inesperadas de asistentes sociales enviados por ellos para evaluar mi estado emocional. Querían hacerme pasar por incapaz, como si fuera una anciana demente que no sabía lo que hacía. Pero lo que mis hijos no sabían era que yo me había preparado para todo eso. Contraté a un perito privado que documentó cada uno de sus movimientos. Grabé todas las llamadas que me hicieron, con amenazas veladas, y conseguí informes médicos actualizados que demostraban que estaba en plenas facultades mentales. Además, contaba con el apoyo de mis amigas del club de lectura, quienes no dudaron en dar testimonio de que yo estaba perfectamente lúcida y consciente. La comunidad entera se unió a mi favor. Vecinos, conocidos, incluso el párroco de la iglesia local, todos dispuestos a declarar que yo estaba siendo víctima de abuso emocional y financiero
por parte de mis propios hijos. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza, Marta apareció en la puerta de casa sin avisar. Vestía un abrigo caro, llevaba gafas de sol oscuras y una expresión de falsa preocupación. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me dijo: mamá, por favor, ¿podemos hablar como familia? No queremos que esto se convierta en un escándalo. La miré fijamente y respondí: ahora te preocupa el escándalo. Deberías haberlo pensado antes de intentar robarme la vida. Marta bajó la mirada, pero luego, como si recordara el verdadero motivo de su visita, deslizó un sobre la mesa. Estamos dispuestos a negociar, dijo en voz baja, ebria al sobra. Dentro había una propuesta absurda. Me ofrecían una pensión mensual ridícula a cambio de cederles la propiedad de la casa. Era un insulto a mi dignidad. Respiré hondo, me levanté de la silla guay, sin decir una sola palabra más. Rompí el documento en pedazos justo delante de ella. Luego le señalé la puerta. Vete de mi casa, Marta, y dile a tu hermano que haga lo mismo. Esa noche, mientras cerraba todas las ventanas y puertas, recibí una llamada desconocida. Al contestar, la voz al otro lado me dejó helada. Señora Elvira, soy el abogado de sus hijos. Le aconsejo que reconsidere su postura. Esta situación puede escalar y usted no quiere eso. Colgué sin responder. Pero esa llamada fue el último empujón que necesitaba para tomar una decisión definitiva. Decidí contactar a un periodista local, un hombre joven, pero con una reputación intachable por exponer casos de abuso familiar y fraudes de herencia. Le conté toda mi historia, le mostré las pruebas, las grabaciones, las cartas, los documentos manipulados. Él quedó horrorizado. Me prometió que publicaría un reportaje completo en la edición dominical del periódico más leído de la ciudad. Mi historia se haría pública, no por venganza, sino para protegerme y proteger a otras personas mayores que pudieran estar pasando por lo mismo. Pero, mientras tanto, otra noticia me llegó que cambiaría el rumbo de todo. Una vecina me trajo un sobre que encontró tirado en su jardín, sin remitente. Dentro, una copia de un plan de mis hijos que iba mucho más allá de lo que yo imaginaba. La carta detallaba conversaciones privadas entre Julián y Marta, donde hablaban de internarme en una residencia de ancianos contra mi voluntad, alegando demencia senil. También mencionaban la venta inmediata de mi casa y el reparto de mis bienes antes de cualquier resolución judicial. Era el golpe final que necesitaba para demostrar quiénes eran. En realidad, la guerra estaba declarada y yo estaba más decidida que nunca a ganar, con el sobre en las manos y el corazón latiendo con fuerza. Me senté en mi butaca favorita, esa que tantas veces fue testigo de mis lágrimas y de mis momentos de reflexión. Leí y releí cada línea de aquel plan macabro. La traición de mis hijos ya no era solo un acto de codicia, era un acto premeditado de crueldad emocional. No se conformaban con arrebatarme mis bienes materiales, querían también borrar mi voluntad, mi independencia, mi dignidad. Llamé de inmediato a mi abogada y le conté todo. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho. Le mostré el sobre, las grabaciones, las amenazas por teléfono y los documentos manipulados. Ella, con una mirada fría y determinada, me dijo: señora Elvira, ha llegado el momento de llevar esto a los tribunales. La demanda por coacción, abuso emocional y fraude fue presentada en menos de una semana. Incluimos todas las pruebas, incluso el video que había grabado contando mi versión completa de los hechos. La noticia del juicio comenzó a correr por el vecindario y en cuestión de días, varios medios de comunicación locales quisieron entrevistarme, Julián y Marta. Al saber que la situación ya no estaba bajo su control, reaccionaron como era de esperarse, con más ataques. Empezaron una campaña de desprestigio en el barrio,
diciéndole a todo el mundo que yo estaba senil, que necesitaba ayuda profesional, que estaba siendo manipulada por mi abogada, pero no contaban con el apoyo que yo había construido en silencio. Amigos de toda la vida, vecinos, incluso antiguos compañeros de trabajo, se acercaron a ofrecer su testimonio a mi favor. La gente empezó a ver la verdadera cara de mis hijos, y ellos, al verse acorralados, cometieron el peor error de todos. En un día, mientras yo estaba en el mercado, Julián entró a mi casa a escondidas. No contaba con que había instalado cámaras de seguridad en todos los rincones. Lo grabé revolviendo mis cosas, buscando más documentos, tal vez una nueva oportunidad de manipular o destruir pruebas. Cuando vi las imágenes, mi indignación se transformó en algo más profundo. Una determinación que no había sentido en años. En la audiencia preliminar fue fijada para el mes siguiente, en la sala del tribunal, frente al juez y a un público lleno de curiosos y periodistas. Mis hijos se presentaron impecablemente vestidos, fingiendo una imagen de hijos preocupados por la salud de su madre. Pero sus mentiras se derrumbaron una a medida que mi abogada fue presentando las pruebas, las grabaciones de sus amenazas, el video de Julián entrando ilegalmente a mi casa, los documentos donde planeaban internarme y repartirse mi herencia. En vida, el juez, con el rostro severo, les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si seguían con sus intentos de manipulación durante un receso. Mientras caminaba por el pasillo del juzgado, Marta se me acercó. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero no era dolor lo que reflejaban, era miedo. Me susurró al oído: mamá, por favor, podemos arreglar esto entre nosotros, sin más escándalos. Me detuve, la miré directamente a los ojos y le respondí con voz baja, pero firme: el escándalo lo comenzaron ustedes y ahora lo terminarán en el mismo lugar donde empezó, ante la justicia. Los días pasaron y la presión sobre ellos comenzó a hacer efecto. El reportaje del periódico salió a la luz. La historia de una madre traicionada por sus propios hijos fue portada durante días. Recibí cientos de cartas de personas que me felicitaban por mi valentía y que me contaban casos similares. Me convertí en una especie de símbolo local de resistencia y dignidad. Pero entonces, justo cuando pensé que ya nada podía sorprenderme más, recibí una llamada anónima en la voz, nerviosa y temblorosa. Me dijo: señora Elvira, hay algo que usted necesita saber. Sus hijos tienen un seguro de vida a su nombre, con una cláusula que podría ponerla en peligro. Colgué de inmediato y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar? Fui directamente a mi abogada y juntas empezamos a investigar. Lo que descubrimos fue escalofriante. Efectivamente, meses antes, Julián y Marta habían contratado un seguro de vida millonario a mi nombre, donde ellos figuraban como únicos beneficiarios. La situación se volvía cada vez más peligrosa. La avaricia los había llevado a cruzar límites que jamás imaginé antes de continuar. Si esta historia te está impactando tanto como a mí vivirla, te pido que te tomes un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias reales y emocionales como esta. Sabía que debía protegerme más que nunca. Instalé cerraduras nuevas, cámaras adicionales y contraté un servicio de seguridad privada. También me sometí a un chequeo médico completo para asegurarme de que no me estuvieran envenenando o dañando de forma encubierta. Y mientras organizaba todas estas medidas, recibí la noticia más inesperada de todas. El banco me llamó para informarme de movimientos sospechosos
En una de mis cuentas, alguien estaba intentando transferir grandes sumas de dinero a una cuenta en el extranjero, y todo apuntaba a que había sido Marta. El escándalo estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, y yo estaba lista para enfrentarlo. Fui directo al banco esa misma tarde. El gerente, un hombre mayor que me conocía desde hacía años, me recibió con una mezcla de preocupación y discreción. Me mostró los registros de la cuenta, intentos de transferencia por montos que superaban cualquier gasto que yo hubiera hecho en toda mi vida. La cuenta receptora estaba en un banco en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma que no figuraba en ningún registro local. A mi sangre hirvió. Marta, mi propia hija, tratando de vaciar lo poco que me quedaba, sin ni siquiera mirar atrás, pero en lugar de explotar de rabia en ese momento, firmé la autorización para que el banco bloqueara todas las operaciones sospechosas y de inmediato me dirigí a la comisaría más cercana para presentar una denuncia formal por intento de fraude bancario. Los oficiales tomaron mi declaración con seriedad. Ya habían oído hablar de mi caso por las noticias y prometieron actuar rápido. En menos de 48 horas, Marta recibió una notificación oficial. Estaba siendo investigada por fraude financiero. Al enterarse, Julián apareció en mi puerta como un huracán. Gritaba, insultaba, amenazaba con hacerme la vida imposible si no retiraba la denuncia. Los vecinos salieron de sus casas para ver el escándalo. Algunos grabaron con sus teléfonos móviles. Julián, en su desesperación, no midió las palabras. Mi lamoloca me dijo que me iba a arrepentir, que haría que me declararan incapaz costara lo que costara por esta vez. Yo no mi cuever. Cerré la puerta en su cara y marqué el número de mi abogada. Esa misma noche conseguimos una orden de alejamiento. Ni Julián ni Marta podían acercarse a menos de 200 metros de mí o de mi casa. A la noticia de la orden de alejamiento fue otro golpe público para ellos. Sus amigos comenzaron a distanciarse. La gente en el vecindario dejó de saludarlos. Los murmullos sobre su comportamiento no tardaron en propagarse. Lo que alguna vez fue una familia respetada, ahora era vista como un ejemplo de avaricia y deslealtad, pero incluso con la presión social, ellos no se detuvieron. Presentaron una demanda más, alegando que yo estaba siendo manipulada por mi abogada y que no era capaz de tomar decisiones por mí misma. El tribunal ordenó una evaluación psicológica independiente. Me presenté a todas las entrevistas, hablé con los psicólogos con total claridad. Les conté mi historia desde el principio, sin omitir detalles. Expliqué cómo había descubierto el engaño, cómo había reaccionado y cómo había tomado todas mis decisiones de forma consciente y racional. El informe fue devastador para mis hijos. Los peritos concluyeron que yo estaba perfectamente lúcida y que el comportamiento anormal y abusivo venía de parte de ellos. Durante una de las audiencias, el juez les hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿Cómo pueden justificar que una madre que hasta hace un año cuidaba de su casa, administraba sus cuentas y vivía de manera independiente, de repente sea incapaz de tomar sus propias decisiones, justo después de que ustedes intentaran transferir sus bienes a sus nombres? Julián enmudeció. Marta bajó la cabeza, pero lo peor para ellos aún estaba por venir. A mi abogada había conseguido acceder a registros de correos electrónicos entre ellos dos. En esos mensajes se hablaba claramente de internarme por la fuerza, de manipular a mis médicos, incluso de medicarme sin mi consentimiento para debilitarme mentalmente. Aquellos documentos fueron la pieza final que selló su destino. En el tribunal, el juez ordenó una investigación criminal más profunda. El caso pasó de ser una disputa familiar a un caso de intento de incapacitación fraudulenta
y abuso de mayores, un delito grave con penas de cárcel. Cuando salimos de la sala ese día, respiré profundamente. La pesadilla parecía estar llegando a su fin, pero justo esa noche recibí una carta anónima en el buzón. Dentro solo había una línea escrita a mano: esto no ha terminado. Me senté en el sofá con la carta entre los dedos, tratando de entender quién podía estar detrás de aquello. ¿Era Julián, Marta, alguien más que ellos contrataron? ¿O tal vez alguien dentro del propio sistema judicial? La paranoia comenzó a invadirme, pero también la fuerza que había cultivado durante esos meses. Sabía que fuera quien fuera, no lograrían quebrarme. Llamé a la policía y entregué la carta. También reforcé aún más la seguridad de mi casa. Cámaras con visión nocturna, alarmas, sensores de movimiento. No iba a permitir que me tomaran por sorpresa. Pero en medio de toda esa tensión, una vecina me trajo otra noticia inesperada. Al parecer, Julián había empezado a vender objetos personales que yo le había regalado en el pasado. Joyas familiares, antigüedades, incluso algunos cuadros que decoraban su casa. Estaba desesperado. La investigación había congelado varias de sus cuentas y ahora necesitaba dinero urgente para pagar abogados. A Marta, por su parte, se había alejado de todos. Se encerró en su apartamento y dejó de contestar llamadas. Algunas personas decían haberla visto llorando en su coche, sola, aparcada durante horas en un estacionamiento cercano. El cerco se cerraba, pero yo sabía que la desesperación los volvería más peligrosos que nunca. En la calma antes de la tormenta estaba a punto de romperse y yo tenía que estar lista para el siguiente golpe. Los días siguientes fueron los más tensos que había vivido en mucho tiempo. Cada vez que sonaba el timbre o escuchaba un ruido en el jardín, mi corazón se aceleraba como si estuviera en medio de una guerra invisible. La carta anónima seguía clavada en mi mente como una espina. Me costaba dormir. Comía poco y vivía en alerta constante. Pero justo cuando pensaba que no podría soportar más estrés, llegó la llamada que cambiaría el rumbo de todo. Ann era mi abogada. Su voz sonaba distinta, más grave de lo habitual. Señora Elvira, tenemos que hablar. Urgente. Nos reunimos esa misma tarde. Me recibió en su despacho con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Me mostró un sobremanila con varios documentos. Adentro, al abrirlo, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Los informes de la investigación judicial habían revelado algo que yo nunca sospeché. Julián y Marta no habían actuado solos entre las pruebas. Aparecían transferencias bancarias hechas por mis hijos a un hombre desconocido, un investigador privado contratado por ellos meses antes. Su objetivo: seguirme, grabarme en situaciones vulnerables y recopilar cualquier tipo de material que pudiera servir para justificar una futura incapacidad mental. Me estaban espiando durante semanas. Ese hombre había merodeado cerca de mi casa. Me había seguido al supermercado, a la iglesia, incluso al parque donde solía caminar por las tardes. Todo con el propósito de encontrar una grabación o una imagen que les permitiera internarme en contra de mi voluntad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi abogada me aseguró que el juez ya estaba al tanto de esta nueva información y que las acusaciones contra mis hijos se volverían aún más severas. El delito de abuso emocional y financiero se agravaría con el de acecho y violación de mi privacidad. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Observé las luces de la calle, los árboles moviéndose con el viento, y sentí por primera vez en mucho tiempo una mezcla extraña de tristeza y alivio. La tristeza de saber que mis propios hijos me habían llevado hasta ese punto,
el alivio de saber que la verdad finalmente salía a la luz. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Clara, una amiga de mi juventud, con la que hacía años que no hablaba. Se había enterado de mi situación por el periódico y vino a ofrecerme su apoyo. Nos sentamos a conversar y por primera vez en meses sentí un poco de paz. Habló de la vida, de los viejos tiempos y de cómo nunca imaginamos que llegaríamos a vivir algo así. Pero mientras charlábamos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Elvira, dijo la voz del otro lado, con un tono bajo y temblor. Soy Marta. Guardé silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué quieres? Necesito verte. Por favor, solo quiero hablar a Clara, que alcanzó a escuchar parte de la conversación. Me miró con preocupación, pero yo ya había tomado una decisión. Acepté el encuentro, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba escuchar de su propia boca hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Nos citamos en un café discreto del centro de la ciudad. Marta llegó demacrada, con el rostro pálido y ojeras profundas. Se sentó frente a mí y sin rodeos empezó a llorar. Mamá, no sabes en qué lío estamos. Julián está fuera de sí, está desesperado. Y yo ya no sé qué hacer. Solo quería proteger lo que creíamos que nos correspondía. Pero todo se salió de control, Ann. La miré sin pestañear. ¿Proteger? ¿Llamas proteger a contratar a un hombre para seguirme? ¿A querer encerrarme en un lugar solo para quedarse con mi casa? ¿A falsificar documentos? ¿A vaciar mis cuentas? Marta, sollozaba sin poder responder. Solo vine para pedirte que por favor no sigas adelante con esto en los tribunales. No soportaría ver a mi hermano en la cárcel y tampoco quiero que tú termines peor de salud por todo este estrés. Respiré profundo antes de darle mi respuesta. Marta, tú y tu hermano cavaron este agujero con sus propias manos. No me pidan ahora que lo saque de él. Yo no comencé esta guerra, pero sí voy a terminarla. Ella bajó la cabeza y se fue sin decir más. Esa misma noche recibí un correo de mi abogada. A la fecha del juicio definitivo ya estaba marcada. Sería en menos de 2 semanas, pero justo cuando pensaba que ya lo había visto to do, llegó otro golpe inesperado en un sobre, esta vez sin remitente, pero con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Julián. Al abrirlo, encontré una carta breve pero directa. Si decides ir hasta el final, te arrepentirás. La sangre de esta familia estará en tus manos. Las amenazas ya no eran veladas, eran directas y peligrosas. Antes de finalizar esta parte de la historia, quiero pedirte un favor. Sí, esta historia te tiene tan atrapado como a mí al vivirla. Déjame un like en este video y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir contando relatos como este que tanto conmueven y enseñan. Ahora, prepárate, porque lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Dormí apenas unas horas esa noche. La amenaza de Julián me mantenía en un estado de alerta que no lograba controlar. Me levanté varias veces para revisar cerraduras. Miré por la ventana en busca de cualquier movimiento extraño y hasta dejé las luces de la sala encendidas para no sentirme completamente sola en la oscuridad. Al amanecer, tomé una decisión que me costó mucho. Llamé a la policía y pedí protección oficial. Les mostré la carta de Julián, los registros de las amenazas anteriores, las pruebas del acecho y el intento de fraude. En menos de 24 horas, una patrulla comenzó a pasar por mi calle varias veces al día y me asignaron un oficial de contacto directo en caso de emergencia. La tensión era tan fuerte que incluso mis vecinos comenzaron a turnarse para acompañarme durante las tardes. Algunas vecinas se ofrecieron a quedarse conmigo por las noches, pero yo, terca como siempre,
Preferí enfrentar aquello sola. Esa casa, llena de recuerdos, era mi refugio, y nadie me sacaría de allí por miedo. A los días hasta el juicio transcurrieron como en cámara lenta. Mi abogada trabajaba día y noche, organizando las pruebas, revisando documentos, preparando testigos. Yo, por mi parte, pasaba las horas recordando cada detalle de los últimos meses para estar lista para cualquier pregunta del juez. Finalmente llegó el día. La sala estaba llena. Periodistas, vecinos, curiosos. Julián y Marta llegaron con sus abogados, ambos con el rostro serio, ojeroso, pero con la misma soberbia de siempre. No me dirigieron ni una sola mirada. La audiencia comenzó. Mi abogada tomó la palabra y presentó toda la documentación, las grabaciones, los correos electrónicos, los movimientos bancarios sospechosos, las pruebas del acecho, la carta anónima, la amenaza directa de Julián. Cada prueba era como un clavo más en el ataúd de su defensa. Luego fue mi turno de hablar. Me levanté, caminé hasta el estrado y con la voz temblorosa pero firme, conté toda mi historia desde el principio. No omití nada. Hablé del dolor, de la traición, del miedo y de la lucha interna que había enfrentado al aceptar que mis propios hijos eran capaces de hacerme tanto daño. Mientras relataba los hechos, pude ver que algunos presentes en la sala derramaban lágrimas. Incluso el juez, un hombre de rostro imperturbable, parecía conmovido por momentos. Cuando terminé, respiré hondo y regresé a mi asiento. Julián fue llamado a declarar. Su actitud altiva duró poco. A medida que mi abogada lo interrogaba, fue cayendo en contradicciones. Negaba haberme amenazado, pero las grabaciones lo desmentían. Negaba haber intentado mover mi dinero, pero los documentos bancarios lo exponían. Marta, por su parte, rompió en llanto en medio de su testimonio. Trató de culpar a Julián, diciendo que ella solo lo había seguido por miedo que nunca quiso. Pero los correos donde ella planeaba internarme hablaban por sí solos. La sentencia no tardó en llegar. El juez declaró culpables a ambos por abuso emocional, intento de incapacitación fraudulenta, fraude financiero y acoso. La pena sería ejemplar, en varios años de prisión para Julián y arresto domiciliario y tratamiento psicológico obligatorio para Marta. Pero lo que más me impactó fue el momento en que el juez dictó la medida que tanto esperé, en la restitución inmediata de todos mis bienes y la nulidad legal del documento que ellos me hicieron firmar bajo engaño. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron discretamente. Yo me quedé sentada, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez, de alivio a la salida del tribunal, varios periodistas me rodearon, pero solo dije una frase. Hoy gané algo más que un juicio. Recuperé mi vida. Pensé que después de todo aquello podría finalmente respirar tranquila, pero esa misma noche, cuando me acomodé en mi cama, llegó un mensaje anónimo a mi celular. Solo decía: esto es solo el comienzo. Guardé el teléfono, cerré los ojos y por primera vez en meses sonreí, porque después de todo lo que viví, ya no había nada ni nadie que pudiera quebrarme. En los días posteriores al juicio transcurrieron en una calma que parecía irreal. La casa, antes llena de tensiones invisibles, volvió a respirar en silencio. Las mañanas eran más tranquilas. El aroma del café volvió a llenarla como antes, y cada rincón parecía celebrar conmigo aquella victoria. Pero, en el fondo, yo sabía que las cicatrices de lo vivido no desaparecerían tan fácilmente. Una tarde soleada de domingo, mientras cuidaba mi jardín, recibí la visita de Clara, mi amiga fiel desde el inicio de esta pesadilla. Traía una cesta con pan recién horneado
y una sonrisa que, por fin, no escondía preocupación. Elvira, por fin puedes descansar, me dijo, mientras se sentaba a mi lado. Bajo el porche conversamos durante horas, recordando historias de juventud, viejos amores y tardes de verano. Era la primera vez en meses que me sentía verdaderamente viva, pero en el fondo seguía sin poder quitarme de la mente aquel último mensaje anónimo. A los pocos días recibí una carta certificada del despacho. Jamie Abick. Dentro había una copia del documento oficial que me devolvía, por completo, la propiedad de mi casa y de todas mis cuentas. Sostuve el papel entre las manos durante varios minutos. Era la prueba material de que había recuperado lo que era mío por derecho. La prueba de que, incluso en medio del dolor y la traición, yo había sabido levantarme. Decidí celebrarlo a mi manera. Invité a todos mis amigos y vecinos a una merienda en el jardín. Hice mi famoso pastel de manzana y preparé café para todos. La tarde se llenó de risas, abrazos y palabras de aliento. Muchos me felicitaron por mi fuerza y valentía. Algunos confesaron que seguían mi historia en los periódicos como si fuera una novela de intriga. Mientras recogía los platos después de la fiesta, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre pequeño, sin remitente. Mi corazón dio un salto, pero lo abrí con decisión. Dentro había una sola hoja. Si crees que ya ganaste, espera a leer lo que dejamos atrás. Por un instante, sentí el mismo frío que en las primeras semanas de toda esta pesadilla, pero al revisar el contenido, descubrí que dentro del sobre había una copia del contrato del seguro de vida que Julián y Marta habían contratado a mi nombre, pero esta vez con una nota al margen, escrita a mano. Revisar la cláusula 7. Llevé el documento de inmediato a mi abogada. Ella, al leer detenidamente, frunció el ceño. La cláusula 7 establecía que, incluso después de su condena, mis hijos seguían siendo beneficiarios del seguro en caso de mi fallecimiento por causas accidentales. Un agujero legal que ellos, en su desesperación, habían dejado abierto. Mi abogada me explicó que, para anular esa cláusula, tendría que firmar unos papeles adicionales y que debíamos actuar rápido. No lo dudé ni un segundo. Fui directo al despacho al día siguiente y formalicé la exclusión de Julián y Marta de cualquier posible beneficio. Modifiqué todos mis testamentos y designé como nuevos beneficiarios a una fundación de ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Pero, incluso con todo eso, la sombra de sus acciones seguía rondando. En una mañana, recibí la visita inesperada de un joven periodista. Se presentó como Nicolás, un redactor de una revista nacional que había seguido mi caso desde el principio. Señora Elvira, me dijo, estamos preparando un reportaje especial sobre abuso de mayores y queremos que usted sea el rostro de esta campaña. Su historia ha inspirado a muchas personas. Por un momento dudé. Exponerme de esa manera podría traer más problemas, más atención, pero también sabía que mi testimonio podría ayudar a cientos de personas que estaban viviendo lo mismo, en silencio. Acepté. El reportaje salió 2 semanas después. Mi foto apareció en la portada, junto a un titular contundente: la madre que desafió a sus propios hijos y ganó. Las reacciones no tardaron en llegar. Recibí cartas de todo el país, mensajes de mujeres mayores agradeciéndome por darles voz, incluso llamadas de fundaciones interesadas en que contara mi experiencia en conferencias pero con la visibilidad. También vinieron nuevas amenazas. En una noche, mientras veía televisión, mi teléfono sonó. Era un número oculto. Contesté, y durante varios segundos solo escuché respiración al otro lado. Luego, una voz susurró: esto no ha terminado, ni terminarán. Colgué de inmediato. Miré alrededor de la sala, apagué las luces y fui hasta la ventana para asegurarme de que todo estuviera en calma. Sabía que Julián y Marta
Ya no podían acercarse físicamente por la orden judicial, pero eso no significaba que no tuvieran otros medios para atormentarme en amigos, conocidos, incluso personas que podían estar actuando bajo sus instrucciones. Fue entonces cuando tomé una nueva decisión: instalar un sistema de alarma conectado directamente con la policía y reforzar aún más la seguridad de mi hogar. Y mientras firmaba los últimos papeles para formalizar estas medidas, recibí otro sobre. Esta vez no traía amenazas, sino una simple frase escrita en tinta azul: la próxima carta será la última. El terror volvió a apoderarse de mí, pero al mismo tiempo, dentro de mi corazón, una certeza comenzó a crecer. No importa lo que venga, esta vez estoy preparada para todo. Pasaron apenas unos días desde la llegada de aquella última carta, pero cada minuto se sentía eterno. La incertidumbre me envolvía como una neblina densa, y por más que intentaba mantenerme serena, había momentos en los que el miedo me asfixiaba. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando una sopa, escuché un golpe seco en la puerta principal. Me sobresalté, dejé caer la cuchara y corrí hacia la ventana para mirar discretamente. No vi a Neidi. Abrí la puerta con cautela. Allí estaba, un pequeño paquete envuelto en papel marrón, sin remitente, sin ninguna marca. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro encontré una grabación en formato USB y una hoja con un mensaje corto: sí. ¿Quieres saber toda la verdad? Reproduce esto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Respiré hondo. Conecté el dispositivo al ordenador y antes de darle play, marqué el número de mi abogada para ponerla en altavoz. No sabía lo que iba a escuchar, pero no quería enfrentarlo sola. El video comenzó a reproducirse. La imagen era borrosa, como grabada con un teléfono antiguo, pero la voz, esa voz, era inconfundible. Era Julián. Estaba sentado en lo que parecía ser un cuarto de hotel. Miraba directamente a la cámara, con el rostro desencajado, ojeroso, pero con una expresión que jamás había visto en él: el desesperación. Mamá, si estás viendo esto, es porque ya no tengo otra salida. He cometido muchos errores, lo sé, pero hay algo que necesito que sepas antes de que todo termine. Hizo una pausa larga, tragó saliva y continuó. No fue idea mía. Todo empezó porque Marta me convenció. Ella fue quien organizó todo desde el principio. Kwayong, al investigador, quien manipuló los documentos, quien me presionó para que yo siguiera adelante. Yo solo quería proteger lo que creía que era nuestro. Pero ella tenía un plan mucho más oscuro. A mi cuerpo se tensó Marta, la misma hija que días atrás lloraba arrepentida en un café, la misma que había intentado culpar a Julián durante el juicio. La grabación seguía. Hay algo más. Marta contrató a un hombre, alguien que no conozco, pero que hizo cosas que no puedo ni repetir. Ella lo llamó la solución final si todo salía mal. No sé qué quiso decir con eso, pero después de perder el juicio, comenzó a actuar de manera extraña. Se encerró en su casa y dejó de hablarme a Julián. Bajó la mirada y murmuró, casi sin voz: si algo te pasa, cerra por ella. La grabación terminó en la sala. Quedó en un silencio sepulcral. Al otro lado de la línea, solo atinó a decirme: señora Elvira, necesitamos actuar de inmediato. Llevamos el video a la policía. La fiscalía abrió una nueva investigación, esta vez contra Marta, con la confesión de Julián. Las autoridades obtuvieron una orden para registrar su apartamento. Lo que encontraron allí fue aterrador: papeles quemados a mediados, listas de contactos, un frasco de medicamentos caducados con etiquetas arrancadas y, lo más inquietante, un cuaderno viejo lleno de anotaciones confusas. Había fechas, nombres de personas desconocidas, lugares por donde yo solía caminar
y, en la última página, una frase escrita en letras mayúsculas: aun cuando todo falle, habrá una solución definitiva. La policía intensificó la vigilancia. Me recomendaron no salir sola, evitar rutinas previsibles y mantener siempre el teléfono cargado y a mano. Por primera vez, sentí que mi vida podía correr un peligro real, físico, no solo emocional o financiero. Pero mientras todas estas medidas se tomaban, Marta desapareció. Nadie sabía de su paradero. Su teléfono estaba apagado. Su coche seguía en el estacionamiento de su edificio, pero ella no estaba en ningún lado. La policía la declaró oficialmente como persona desaparecida bajo investigación. Pasaron varios días sin noticias, hasta que una madrugada recibí una llamada desde un número privado. Al contestar, una voz femenina, distorsionada por algún tipo de software, me dijo: la última carta la tienes debajo de tu almohada. Colgué de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí hasta mi habitación y con manos temblorosas levanté la almohada. Allí estaba en un sobre pequeño, blanco, sin marcas. Lo abrí y dentro solo había una hoja con 6 palabras escritas en tinta negra: nos vemos más pronto de lo que imaginas. Me senté en la cama, intentando procesar lo que acababa de leer. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de ¿hasta dónde llegaría toda esa locura? La policía fue informada de inmediato. Revisaron mi casa de arriba abajo, pero no encontraron rastros de cómo esa carta había llegado hasta allí. Ninguna cámara había registrado movimientos sospechosos, ninguna huella, nada. Y mientras me sentaba frente a la ventana, mirando el amanecer de ese nuevo día, entendí que esta historia aún no había llegado a su capítulo final. Sabía que lo peor estaba por venir. Las horas siguientes fueron de pura tensión. La policía decidió asignarme vigilancia permanente. Un patrullero quedó estacionado frente a mi casa y 2 oficiales comenzaron a turnarse para garantizar mi seguridad. Mis vecinos, que ya conocían la gravedad de la situación, se organizaron para no dejarme sola ni un minuto. Agradecía cada gesto, pero en mi interior el miedo seguía creciendo. Pasaron 2 días sin noticias de Marta. Su desaparición era ahora un tema de debate en toda la ciudad. Los noticieros especulaban. Algunos insinuaban que se había fugado para evitar la cárcel. Otros decían que podía estar planeando algo peor. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría a continuación. A las 3 de la madrugada de ese domingo, sonó el teléfono de la policía. Una llamada anónima les informó que en una vieja cabaña a las afueras de la ciudad había movimientos extraños. Los agentes acudieron de inmediato. Yo fui informada por mi abogada apenas minutos después. No pude esperar en casa. Me subí al coche junto a Clara y condujimos directo hacia el lugar indicado. Cuando llegamos, la escena era casi irreal, a luces rojas y azules iluminando el bosque, policías entrando y saliendo de la cabaña, y un oficial con expresión grave que se acercó a mí con cautela. Señora Elvira, encontramos a su hija. Me llevó hasta el interior de la cabaña. Allí estaba Marta, sentada en el suelo, envuelta en una manta, temblando y con la mirada perdida. Parecía no reconocer a nadie. Murmuraba palabras incoherentes. Hablaba de voces que la perseguían, de sombras que la vigilaban. En un rincón había restos de comida vencida, botellas vacías y más papeles quemados. A los paramédicos la atendieron de inmediato. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico para una evaluación urgente. Según los médicos, sufría de un brote psicótico grave. La presión, el miedo a la cárcel y la culpa acumulada habían quebrado su mente, pero lo más impactante
fue lo que encontraron en un cajón. Escondido de la cabaña, una carpeta con recortes de periódicos sobre mi caso, fotografías mías tomadas a escondidas y una lista con fechas y lugares, con la palabra ejecutar escrita al lado de algunos de ellos. Al leer eso, supe que estuve mucho más cerca del peligro de lo que jamás imaginé. En el juez fue informado de inmediato. Con las nuevas pruebas, Julián enfrentaría nuevos cargos por asociación ilícita y complicidad. La sentencia, que ya era dura, se tornó aún más severa. Pero no fue solo la justicia quien dictó sentencia. La sociedad también habló. La historia se volvió viral. Medios nacionales, programas de televisión, blogs de derechos humanos, todos hablaban de la madre que desafió a sus propios hijos. Recibí invitaciones para entrevistas, para dar charlas, para participar en campañas de concientización sobre el abuso de mayores, y aunque agradecí cada oportunidad, decidí guardar silencio. Por un tiempo necesitaba sanar, no por ellos, sino por mí. Pasaron semanas. La calma comenzó a instalarse de nuevo en mi vida. Volví a mis caminatas por el parque, a mis tardes de lectura, a mis cafés en la terraza. Pero una tarde, mientras regaba las plantas, sentí que alguien me observaba. Giré lentamente la cabeza, y allí, en la vereda de enfrente, estaba un hombre desconocido, vestido de manera discreta, sosteniendo un periódico. Nuestros ojos se cruzaron solo por un instante, y luego él se alejó, perdiéndose entre las calles. Esa misma noche, al revisar mi buzón, encontré una última carta dentro. Solo había una frase, escrita con una caligrafía desconocida. Algunas heridas nunca cicatrizan. Pero tú elegiste sobrevivir. Me senté en el porche, respiré hondo y por primera vez en meses sonreí con el alma, porque aquella frase no era una amenaza, era el cierre definitivo de una historia que me cambió para siempre. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, entendí que mi vida, a pesar de todo, seguía siendo mía, completa, íntegra y llena de una fuerza que ni mis peores enemigos pudieron destruir.